Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este podcast del día de hoy sobre neuropsicología infantil. El día de hoy abordaremos un tema muy específico que es el enfoque histórico-cultural. Le quiero dar la bienvenida a Luisa, a Joan, a Damaris. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Cuéntenme. Hola, bien, gracias a Dios. Muy bien. Excelente, vale. Feliz de Listo. compartir conocimientos con ustedes. Súper. Muy bien, muy bien. Muy complacido del módulo que tuvimos. Muy Ok. ilustrativo. Sí, claro que sí. Bueno, el día de hoy abordaremos un tema muy específico, como ya lo nombré, el enfoque histórico-cultural. Hablaremos un poquito pues, sobre el objetivo de este enfoque en la neuropsicología, lo que más nos llamó la atención de este enfoque, el concepto de neuropsicología y cómo este aporta de cierta manera a la práctica clínica y pues diferentes experiencias frente a la manera de entender los problemas del aprendizaje. Entonces, pues yo quería iniciar, de pronto si alguien me quiere comentar el objetivo del enfoque histórico-cultural en la neuropsicología. Bueno, Luisa, después de haber analizado, estudiado este tema y cómo la profesora nos ilustró esta temática, he llegado pues a la conclusión que este enfoque tiene un objetivo como tal en la neuropsicología, el cual nos permite garantizar el desarrollo de las capacidades, habilidades a través de las estrategias que se proponen después de haber realizado un análisis del estado funcional del paciente. Otro objetivo es que nos lleva a identificar con claridad mediante métodos de evaluación cuáles son esos factores neuropsicológicos débiles responsables de una deficiente integración y automatización de un sistema funcional. Asimismo, se interesa porque los niños se interesa en que los niños son seres en formación y desde esta percepción nos indica que hay mayor posibilidad de comprender las dificultades que se presentan y de proponer alternativas que contribuyen a ese desarrollo de las habilidades y capacidades del paciente. También nos permite mostrar que una dificultad tiene un efecto sistémico, lo que significa que se afectan sistemáticamente todas las esferas que conforman la vida psíquica. Por otro lado, nos lleva a considerar el proceso de aprendizaje escolar como un sistema de acciones que realiza el niño, es decir, que el objetivo del análisis neuropsicológico es valorar el estado funcional de estos factores como eslabones de los elementos que garantizan la ejecución de acciones escolares. Entonces, estos vienen siendo como los objetivos que llegué como a concluir al momento del análisis de las lecturas y de lo que la profesora pues nos explicó en clase y estoy muy emocionada con este tema porque la verdad es que sí nos lleva a realizar una comprensión mejor de las dificultades, de las falencias que se presenten después de haber un daño psíquico o cerebral. Entonces, bueno, para mí este viene siendo como tal el objetivo de este enfoque. Pero aparte de eso, yo también les quiero hacer una pregunta a ustedes, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de este enfoque? Bueno, Damaris, pues particularmente este enfoque histórico-cultural, bueno, como ya sabemos, el referente principal, el autor principal de este enfoque, pues fue Vygotsky, quien toma la cultura y la sociedad y hace como una relación en el desarrollo de todos los seres humanos. Entonces, como ya lo vimos en algún momento, pues el principal mediador aquí es el lenguaje, que el lenguaje posteriormente se convierte en señas, bueno, en un, digamos, en un anclaje directo con el ser humano y la interacción en su entorno.
Me llamó la atención que este autor propone pues que el desarrollo de todo ser humano está asociado a lo social y más no a lo biológico, como de pronto en otros enfoques se puede ver. Eh, y pues todo esto, cuando nosotros nacemos, no nacemos con todas las funciones psicológicas, sino que vamos aprendiéndolas pues conforme a la sociedad y nuestra cultura nos lo enseña, y esas funciones pues se desarrollan prácticamente que durante toda nuestra vida. A mí una parte muy fundamental me llamó la atención de este enfoque, que habla de un concepto que se llama zonas del desarrollo próximo, que es como esa distancia de lo que el niño puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con ayuda de un segundo o de un adulto. Pues aquí es donde encontramos la importancia del apoyo y el acompañamiento en el aprendizaje y de cómo nosotros, pues, como profesionales en psicología y futuros neuropsicólogos, pues podemos aportar a una dificultad que tenga alguno de nuestros pacientes o a una posible rehabilitación del paciente con dificultad, por ejemplo, en la atención, en la memoria, en la concentración, y cómo nosotros desde el labor ayudamos a mejorar estas falencias con herramientas y tareas guiadas. Entonces, em, yo digo que nuestra labor es muy importante aquí porque muchas cositas en el mejoramiento de los niños pues dependen de nosotros y pues qué más quisiéramos nosotros poder llegar a ser unos muy excelentes profesionales y poder pues aportar desde nuestro saber y de nuestro profesionalismo pues para la mejoría de un paciente, sea, o en este caso, pues nuestra población principal, los niños, ¿no? Eso sería pues como lo que más me llamó la atención de este enfoque histórico-cultural. Em, por lo que veo, este podcast solo se va a basar desde ese enfoque, pues que fue el que más nos llamó la atención. Bueno, yo quisiera que alguien, em, algún miembro de este podcast, me explicara un poquito el concepto de neuropsicología y pues cómo este puede llegar a aportar a la práctica clínica. Bueno, desde el enfoque, desde la neuropsicología, antes del aula se tenía pues un concepto que era limitado, pero pues válido en relación a lo que es el cerebro y la conducta. Pero desde el aula se amplía muchísimo porque a pesar de pues que se abarca el cerebro y la conducta, también hay otros aspectos como emocionales, motivacionales y aspectos histórico-culturales, como lo menciona la compañera Valentina, y donde hace pues esas funciones psicológicas superiores y donde eso son específicamente humanas, que también lo hablaba Damaris. Y es donde cabe relevancia la teoría de Vygotsky y Luria, que lo mencionaba también la compañera. Y es ahí donde esa teoría pues nos aporta muchísimo a la práctica clínica y también pues a nuestros futuros eh, intervenciones como especialistas en neuropsicología infantil. Había una parte muy interesante de esa teoría que nos aportaría muchísimo y es donde ellos buscan ese desarrollo como de eslabones débiles con el apoyo de esos eslabones fuertes. Y es fundamental con lo que hablaba pues la población principal valentina de los niños cuando esos presentan pues dificultades en sus actividades cotidianas y cómo desde esa teoría se forma lo que no se ha formado utilizando lo que ya esté presente en el niño. Y estos principios pues van a mejorar significativamente pues también la calidad de nuestro trabajo como futuros neuropsicólogos y esas herramientas de la neuropsicología que también nos van a ayudar a entender y pues apoyar mejor a nuestros pacientes. Entonces, desde ahí donde abarca pues la corrección y lo que es el desarrollo, me gustaría que alguien nos aportara pues en relación a esa experiencia, en relación a los problemas en el aprendizaje. Bueno, Luisa, pues has mencionado cosas muy importantes. Damaris, cuando hablabas de que el niño es un ser de posibilidades,
o cuando Valentina hablabas de la zona del desarrollo próximo, o cuando tú, Luis, hablabas de los eslabones y de cómo los más fuertes podían, digámoslo, generar como una, una ayuda a esos eslabones más débiles. Y entonces uno dice, bueno, todo esto tiene una importancia en el entendimiento de los problemas del aprendizaje. Y yo lo que veía es que todo ha sido una línea histórica con un sentido. Y es que, claro, en principio, pues el conocimiento del cerebro era netamente anatómico. Entonces, todos esos primeros trabajos de las neurociencias y de los neurólogos y lo que hizo Broca, y, es decir, como que empezamos a entender, primero pensábamos que no había un cerebro, luego empezamos a entender que sí había un cerebro, pero estábamos todavía como muy enfocados en la anatomía. Pero entonces con la llegada de los psicólogos cognitivos, me encantó una de las copias, eh, que es de este autor que es Ulrich Nerser, padre de la psicología cognitiva, y es que es muy, digámoslo, eh, emocionante, porque claro, una psicología que estaba principalmente basada en el estímulo-respuesta, es decir, como intentar entender al humano como entendíamos de pronto a los animales y a Pavlov, cuando el estímulo-respuesta, y entonces llegan nuevos autores a decir, oiga, hay algo más allá para entender el comportamiento de lo que es el estímulo y la respuesta. Y hay algo que es el procesamiento de la información. Entonces, con estos primeros autores que hablaban de la psicología cognitiva, pues eso del procesamiento de la información, pues claro que era algo nuevo. Los que entendían el comportamiento humano solamente con estímulo-respuesta, pues cuando escuchaban estos nuevos autores hablando del procesamiento de la información, que fue como arrancó lo de la ciencia cognitiva, que lo entiendo de esa manera, pues claro que fue un cambio muy importante, ¿no? Entonces, ahora sí, el punto de las dificultades de aprendizaje, yo lo que entiendo es que son dos enfoques que se alimentan mutuamente o que son necesarios. Y ahí está la frase de este autor, Aaron, que acá lo tenía aquí anotado, Aro Tomela, que dice, no puede haber psicología histórico-cultural sin neuropsicología y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? La neuropsicología lo que nos ofrece es entender que hay unos procesamientos de información, pero, pero entonces el enfoque histórico-cultural lo que dice es que necesito de la sociedad para desarrollar esas funciones, esos procesamientos de información. Entonces, una visión, digamos, la más cognitiva, el modelo cognitivo, pues era como ver el cerebro hacia adentro y entender las funciones, pero luego el modelo histórico-cultural lo que dice es cómo yo puedo desarrollar las funciones. Y ahí entra el contexto, ¿no? Entra la sociedad. Entonces, no es blanco y negro, no es decir, digamos, cuál es mejor o no, sino que cada uno primero, pues fue resultado de su historia. Es decir, primero empezamos entendiendo la anatomía del cerebro y luego viene ya un modelo que se centra más en la sociedad. Entonces, podría resumirlo en dos, voy a intentarlo hacer en dos puntos. El primero, el modelo cognitivo nos ayuda a entender que hay un cerebro. Segundo, que en ese cerebro se suscitan procesamientos de información. Diría eso, del modelo cognitivo. Ahora, el modelo histórico-cultural lo que nos aporta es decir, mire, para que usted pueda desarrollar ese cerebro y esos procesamientos de la mejor manera, necesita de la interacción con un otro. Entonces, entiendo pues esa frase de Aro Tomela, y es que, pues si no hay sociedad, ¿cómo desarrollamos el cerebro y el procesamiento de información? ¿Y qué puede hacer la cultura si no hay un cerebro? ¿No? Entonces necesito cerebro, eh, que es como la parte cognitiva, necesito cerebro y procesamiento de información, pero necesito también sociedad, interacción con el otro, que sería lo del modelo histórico-cultural. Entonces, eso por ese lado. Por otro, entonces, los problemas de aprendizaje que implican. Primero, pues el modelo cognitivo lo que me dice es, entienda cómo está funcionando el cerebro del niño. Y el modelo histórico-cultural lo que me invita es a decir, qué puede hacer la sociedad frente a ese cerebro?
cómo esa sociedad se puede movilizar, o a veces la sociedad también puede limitar, ¿no? Una sociedad que no estimula al niño que tiene problemas de aprendizaje. Entonces, el modelo cognitivo me dice qué puede estar sucediendo con ese cerebro. Tiene dificultades de aprendizaje, algo está pasando con la comprensión, algo está pasando con la atención, algo está pasando con la memoria. Entonces, el modelo cognitivo me ayuda a entender el cerebro del niño. Pero el modelo histórico-cultural me dice, oiga, para que ese cerebro avance necesita de la sociedad. Y ahí vienen todos los facilitadores, los docentes, los terapeutas, la sociedad misma. Entonces, necesito de las dos visiones para ayudar al niño con problemas de aprendizaje, porque necesito primero entender ese cerebro, cómo funciona en sus procesos, en su procesamiento de información, y eso me lo otorga el modelo cognitivo. Pero también necesito, de ahí, repito un poco, entender que desde el modelo histórico-cultural pues hay una sociedad y la sociedad es la que me va a ayudar a que ese niño, pues es decir, en la sociedad están, decimos, los docentes, están los terapeutas. Entonces, cada modelo tiene como una visión, como un zoom sobre unos aspectos, pero como decía Arotomela, pues necesito de las dos, no me puedo olvidar de que hay un cerebro, de que hay unos procesamientos de información, que es el modelo cognitivo, pero también necesito entender que hay un modelo histórico-cultural, es decir, hay una sociedad. Entonces, los dos modelos pues ofrecen una visión que al final se necesita la una a la otra, ¿no? Y bueno, pues de mi parte serían esos elementos. Y por último, no, pues nosotros compartir algo muy chiquitico. A ver si me demoro muy poquito haciéndolo. Yo trabajo con niños que tienen problemas de aprendizaje y precisamente pues yo lo vi desde ahí, ¿no? Y es que el modelo cognitivo nos ayuda a entender qué está pasando con el cerebro del niño cuando lo evaluamos desde fonoaudiología, desde terapia ocupacional, desde neuropsicología, desde psicología, y el modelo cognitivo ofrece como esos conceptos para entender ese cerebro, qué pasa con la atención, qué pasa con la memoria, etcétera. Pero el modelo histórico-cultural lo que hace es decirle a la sociedad como, oiga, profesor, ¿cómo va a apoyar a ese niño? Eh, qué estrategias vas a utilizar en el aula para ayudar al niño. Y eso es más una comprensión del modelo histórico-cultural y es la sociedad tiene también una responsabilidad. Entonces necesitamos pues los aportes que ofrecen ambos modelos. Y de mi parte pues agradecer a Luisa, a Damaris, a Valentina por ser facilitadoras también de este espacio y pues agradecer también a la profesora que con su metodología pues hizo un poco más digerible esta, digámoslo, esta temática, ¿no? No sé, Luisa, Damaris o Valentina, si quieren decir algo antes de cerrar. Bueno, pues realmente quería decirles que disfruté mucho este espacio de no solo de conocimiento, sino de diferentes puntos de vista, diferentes opiniones que a la larga, pues cada una de ellas nos deja alguito para, ya sea para nuestra experiencia, nuestra parte personal, nuestra parte laboral, pues cada uno yo creo que nos llevamos alguito, un aprendizaje más, nunca está de más del otro. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo con Joan que pues la idea no es casarse con un enfoque realmente en nuestra labor y más inmersos en diferentes poblaciones, porque pues yo creo que en la actualidad no solo atendemos a niños, sino a diferente grupo poblacional, adultos, adolescentes, población adulta mayor. Entonces, pues de todos estos enfoques nosotros tomamos alguito que nos aporta ya sea para la intervención, para la rehabilitación, para la estimulación muchos, pues, de muchas falencias y muchos diagnósticos que nos podemos encontrar. Chicos, gracias por este ratico, me gustó mucho. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión, podamos discutir de muchísimos más temas. Seguro que sí. Seguro que sí, Luisa, y gracias, Claro gracias a que todos sí. por los aportes que cada uno dio. Yo creo que fortalecemos nuestro aprendizaje y no, agradecida con todos ustedes. Un abrazo, compañeros. Gracias. Listo, adiós, adiós.